Él ha sido fiel, amén. Él ha sido bueno. Él es bueno con nosotros. Un aplauso más fuerte a Cristo Jesús, amén. Él es bueno y fiel. Dele un fuerte aplauso más fuerte al Señor. De verdad que lo merece. Él es fiel, amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y aquí estamos como tu pueblo, Señor, trayéndote esos cantos de alabanza y adoración a un Dios que ha sido tan bueno para con nosotros. Pedimos, Señor, que tú, que conoces la necesidad de cada uno de tus hijos y tus hijas, de todos los que estamos reunidos aquí, afuera del santuario o en línea, tú conoces por qué estamos pasando cada uno de nosotros. Así que pedimos que suplas cada necesidad. Cualquier dolor que haya en el cuerpo, Señor, sánalo. Cualquier enfermedad crónica que el médico dice que no, que tú digas que sí, Señor. Traigas sanidad a tu pueblo, Señor. Que al estar aquí el día de hoy, tu palabra sea como ese bálsamo que sana heridas, que trae consuelo, que alienta, que anima, pero a la misma vez que también redarguye, reprende, para que podamos nosotros el día de hoy salir de aquí viviendo para ti, Señor. Así que glorifícate ahora a través de la enseñanza. Unge a tu siervo con tu Espíritu Santo y ayúdame, Señor, a proclamar tu verdad con toda sencillez y claridad, pero bajo la unción de tu Espíritu Santo. Y que el día de hoy tu pueblo pueda ser alimentado. Y si hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día de salvación. Así que te pedimos que te muevas ahora, Espíritu de Dios, y que nos hables, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Bien. Tomen asiento y los jóvenes, el grupo de jóvenes puede salir de sexto grado al grado 10. Los jóvenes pueden salir a su clase. Y recordándoles que en el primer servicio también tenemos un grupo así. En el primer servicio y los miércoles también ya estamos abriendo para los jóvenes. Sabemos la necesidad que hay de que ellos aprendan a un nivel de joven, y estamos haciendo todo lo posible. Y si no se les olvide, también queremos abrir ministerio de niños a las 8 de la mañana. Invitamos a que usted ore y actúe, que diga: yo quiero servir al ministerio de los niños. No tenemos en la mañana ministerio de niños todavía, pero si yo sé que a veces podemos acomodarnos mejor si más gente viene en la mañana y luego después en el segundo servicio. Así es de que con eso en mente, entonces, un saludo para ustedes. ¿Cómo están? Amén. Oh, Dios mío. Ahora el uruguayo viene bien trajeado, lo vistieron bien, hermana. Buen trabajo. Okay. Además de eso, más que todo, el día de hoy, pues estamos contentos de estar aquí. Hoy es el día de la Reforma, ¿sabía usted eso? Nomás que le cambiaron a otro nombre, ¿verdad? Hoy es el día realmente que se firmó la Reforma hace muchos años, por allá. Y se ha cambiado por el día de las brujas y todo este rollo. Pero ¿sabe qué? Yo siento en mi corazón que debemos orar por toda esa gente que el día de hoy sale a las calles y participan de algo que sabemos que, bueno, para menos para mí como pastor, eso no es de Dios. Pero bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Pedimos por todos los padres que el día de hoy salen con sus hijos, Señor, a recoger dulces disfrazados de brujas, de demonios y tantas cosas, Padre. Pedimos que tengas misericordia de esta nación, Señor, y del mundo entero. Y que, Señor, muchos padres que son cristianos, Señor, que participan en esto, pedimos que les hables a sus corazones, y al que no es cristiano, pues que pueda recibir a Cristo para que pueda mirar la luz de la verdad y alejarse de las tinieblas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, con esto en mente, pues entonces vamos a Lucas capítulo 1, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1 el día de hoy. Versos 57 al 80. Lucas capítulo 1, versos 57 al 80. Hemos estado mirando este libro que escribió Lucas, un gentil, un hombre que investigó cuidadosamente todas las cosas desde su origen, dice al principio de este libro, y que puso toda diligencia investigando con las personas que estuvieron vivas durante el ministerio de Cristo para traer en orden todas las cosas y escribírselas a una persona que se llamaba Teófilo.
Teófilo significa amado por Dios. Así que si usted es un cristiano, una cristiana, usted es amado por Dios, amada por Dios, y su nombre es Teófilo o Teófila, ¿no? Amados por Dios. Y miramos ya en el primer mensaje nosotros que Dios se acuerda de usted y se acuerda de mí. Hablamos de que el nombre de Zacarías significa Dios recuerda, y el tema el título del mensaje fue que Dios se acuerda de usted y se acuerda de mí. Después en el segundo mensaje hablamos de que porque nada es imposible para Dios, nada. Entonces el día de hoy el título del mensaje en estos versículos que vamos a estudiar es Dios siempre cumple lo que promete. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Dios siempre cumple lo que Él promete. Estábamos cantando ese último canto acerca de eso. Después entonces de haber visto las dos anunciaciones por un ángel llamado Gabriel, que llega al templo y habla con el sacerdote Zacarías y le anuncia el nacimiento de un hijo, su oración ha sido oída y tendría un hijo su mujer Elizabeth. Después el ángel regresa a los 6 meses y va a Nazaret y se encuentra con una jovencita llamada María, a la cual también anuncia que ella sería la madre del Mesías. Y hemos titulado este estudio Dios siempre cumple lo que promete, porque es una verdad. Dios es cumplidor de sus promesas, porque Él es fiel y lo que Él cumple o lo que Él promete, Él lo cumple. En cambio, los seres humanos no cumplimos nuestras promesas. Regularmente estamos fallando continuamente. Por ejemplo, habemos maridos que le hemos prometido a nuestra esposa llevarla a Cancún o a Hawái, ¿verdad? En el aniversario te llevo, mi amor, a Cancún o a Hawái. Y ya van 5 años y la esposa dice, órale, ¿dónde están las promesas? Y a veces pasa lo mismo con promesas hechas a los hijos o a las hijas también o en diferentes cosas. Dígame si no es verdad que ya no creemos las promesas que nos hace el gobierno. Es bien difícil creer cuando vemos tanta mentira y tanto engaño. Ya no creemos ninguna promesas. Eso pasa con esas promesas. Pero cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Pero nosotros fallamos. Y es por eso que se hacen tantos dichos entre los hispanos. Y dicen entre los hispanos que los huevos y las promesas se rompen fácil. Me hace recordar a mí cuando una vez yo le iba a pedir 2 huevos prestados a mi abuelita para venderlos. Se los iba a robar, pero yo dije, se los iba a pedir prestados, ¿no? Y recuerdo que yo agarré, estaba cacareando la gallina, dije, ya puso. Y para la abuela también sabía que ya había puesto. Ya agarré los huevos y como vi a la abuela me los puse en la bolsa de atrás, ¿no? Y cuando me la encuentro de repente, ¿qué andas haciendo, muchacho fregado? Pácate las caídas sentaderas. Y ahí me di cuenta que los huevos se rompen fácilmente, ¿eh? Por eso dije, a ver si es cierto. Cuando los hombres nos hacemos promesas unos a otros, muy fácil rompemos esas promesas. Pero aquí en Lucas capítulo, o más bien dicho, en Mateo 5:37, si tengo bien la cita, Jesús dijo esto, nos dice esto a nosotros en el Sermón del Monte. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, dice, del mal procede. Pero debido a que no cumplimos nuestras promesas, entonces podemos ver que algo falta entre nosotros, ¿no? Y es por eso que vamos a mirar el día de hoy, que aquí en Lucas 1:57 al 80 vamos a ver que las promesas que le hizo Dios a Zacarías y a Elizabeth se van a cumplir. Así que vamos a leer entonces el nacimiento de Juan el Bautista como primer punto el día de hoy. Póngase de pie y vamos a leer Lucas 1, comenzando en el versículo 50, dijimos 7. Eso, que están atentos, gloria a Dios por ello, porque ya se me perdió a mí. Aquí lo tenía marcado. Rápido, Lucas. Dice así entonces el versículo 57 del capítulo 1. Leámoslo junto, por favor. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar.
y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fueron abiertas su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Tome asiento, por favor. Entonces, como primer punto, como les mencionaba, tenemos el nacimiento de Juan el Bautista, promesa cumplida. En los versos 57 al 58 nos hablan de este cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Zacarías. Si recuerda usted, en Lucas 1:9, entrando Zacarías en el templo para ofrecer el incienso, es probable que sea a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, mientras el pueblo estaba afuera, se le apareció el ángel Gabriel al lado derecho del altar. Y lo primero que le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Juan. O sea que recibió toda la información del ángel, lo que iba a hacer con aquel niño que naciera. Pero sabemos nosotros que Zacarías dudó de las palabras de Dios, porque venían de parte del ángel, o porque simplemente él creyó que estaba muy mayor para poder tener un hijo. Pero antes le había dicho, le aseguró: le pondrás por nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. El versículo 14 del capítulo 1 así lo dice. Ahora, en estos versos que empezamos a leer, versos 57 y 58, tenemos el cumplimiento de esa promesa. Ya miramos aquí que cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, para con Elizabeth, su misericordia, también ellos se regocijaron con ella. Recuerden, decíamos que en aquellos días tener hijos era una bendición. Hoy día como que eso ya no es. Pero recuerde eso, de parte de Dios, todo hijo debe ser una bendición a nuestras vidas. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud y en la vejez, también para Zacarías acá. O sea que los hijos deben de ser una bendición. Un hijo que se siente recibido en su casa como una bendición es un hijo que prospera, es un hijo que está siempre atento a lo que sus padres le dicen. Ahora, vemos aquí entonces el cumplimiento de la promesa de Dios. Lo que promete, Él lo cumple. Lo que Él habla, Él lo lleva a cabo. Veamos algo acerca de esto. Vaya conmigo a Números capítulo 23. Y quiero que preste atención a lo que nos dice la palabra de Dios tocante a las promesas de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque vivimos en una sociedad donde las promesas valen poco o nada. Y como ya dijimos, son como los huevos, se rompen fácil. Cuando Dios habla, Él dice esto en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. Desde luego que sí, Él es Dios. O sea que lo que Él dice, lo que Él habla, lo que Él promete, Él lo lleva a cabo. Dice aquí que Él no es hombre para que mienta. Y Zacarías está viviendo en carne propia ese cumplimiento de las promesas que Dios le había hecho a través del ángel Gabriel cuando él se encontraba en el templo. Él puede ahora gozarse, aunque él dudaba porque ambos eran muy mayores de edad y porque él desconfiaba o más bien Elizabeth era estéril toda su vida. Sin embargo, él pudo mirar a su esposa anciana embarazada, y después a los 9 meses pudo ver que había nacido ese hijo de la promesa que Dios le había dado. ¿Se imagina cómo se sentía Zacarías, a ver a su esposa con un bebé en las manos, entre sus brazos? Ahí ve la promesa cumplida. Yo quisiera que pensáramos en cómo Dios nos trata a nosotros. Cuando nosotros le pedimos algo y vemos que Él nos lo concede, ¿a poco no nos gozamos, hermanos? ¿A poco no sentimos gracias, Señor? Y no deberíamos quedarnos callados, sino de decirlo. Zacarías lamentablemente no podía hablar porque dudó, pero él se sentía contento interiormente. Pero
la duda lo hizo quedarse callado. Pero algo está a punto de ocurrir después de esto. Veamos lo que sigue en el versículo 59. Después de la promesa cumplida, dice: aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Aquí vemos a los padres llevando a su hijo a ser circuncidado. Y aquí hay una pregunta: ¿qué es la circuncisión? Esto yo recuerdo que en nuestros países no se aplicaba. Yo me vine circuncidando hasta los 40 años. O sea que no se practicaba en aquel tiempo, pero para los judíos sí era. La circuncisión era el pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis capítulo 17. Léalo en su casa, usted, para que de esa manera se pueda enterar. Ahí en Génesis 17, versículos 7 al 12, Dios le dijo a Abraham estas palabras: y estableceré mi pacto, note, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo, verso 9, Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. O sea que vemos nosotros que ese era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero si usted nota, el pacto era de Dios. Un pacto se hacía entre dos, como el matrimonio es entre dos. Pero aquí el pacto lo hizo solamente Dios. Yo lo voy a hacer, Abraham, porque yo soy Dios, yo no miento. Tú eres hombre y tú sí mientes. Recuerda que Abraham mintió 2 veces que Sara no era que era su hermana. 2 veces se echó la misma mentira, Abraham. Y Dios lo conocía. Y como lo conoce usted, me conoce también a mí. Ahora, él habla de establecer este pacto perpetuo con Abraham y su descendencia. Este es mi pacto. Es perpetuo. Pero yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. O sea que, y en mi pacto hay una promesa que te voy a dar esta tierra. Aunque hay más, vamos a ver más adelante la promesa. Sigue diciendo en Génesis 17, 10 en adelante, sí, lo que sigue diciendo aquí: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que no fuere tu hijo. O sea que vemos que aquí había ya un pacto entre Dios y el pueblo. Y era lo que estaba haciendo Zacarías aquí, trayendo a su hijo pequeñito Juan al 8º día para ser circuncidado. Ahora, 3 razones por las cuales Dios instituyó la circuncisión para el pueblo de Israel. Número 1, la circuncisión tenía beneficios para la salud. Uno que pasó por eso se da cuenta de eso. Es cierto eso. Al eliminar la piel del pene del niño, prevenía las infecciones personales. Además, históricamente las mujeres judías tenían menos índices de cáncer cervical y otras enfermedades debido a que su esposo judío estaba circuncidado. O sea que era por beneficios de salud. Número 2, la circuncisión era una señal del pacto abrámico. En otras palabras, allá en Génesis 17:10, en consecuencia, era una señal de identidad nacional. Todo judío debía estar circuncidado. Y número 3, la circuncisión era una lección espiritual. Era una lección espiritual objetiva que ilustra de manera gráfica la necesidad del ser humano de limpiarse de la depravación del pecado, el cual se transmite a las generaciones venideras mediante la procreación. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Cuando nació, ya nacimos pecadores. ¿Qué nos dice esto de Zacarías y de Elizabeth? Nos dice lo que ya nos ha dicho al principio, que eran un matrimonio que andaban en los mandamientos del Señor, cumpliendo todas las ordenanzas. O sea que era una persona pero un matrimonio que estaban buscando al Señor y cumplían lo que el Señor les había escrito en la palabra de Dios. Qué hermoso es ver a personas así, sea hombre, joven, mujer, joven también, o matrimonio o familia, verles
fielmente servir al Señor y andar adecuadamente. Eso es lo que vemos aquí. Y por andar así, que muestran Zacarías y Elizabeth. Inciso A, la fe de Zacarías y Elizabeth. Miramos en los versos 59 al 66. Leamos lo que dice ahí, versos 59 al 66 de Lucas capítulo 1. Dice así, de la siguiente manera. Versos 59 al 63, aquí los tengo. Tengo Lucas 1, como decía. Y nos levantó, dice 69, un Salvador, un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres. Vamos dejándolo hasta ahí solamente. Imagínate a Zacarías ahora cargando a ese bebé, cargándolo ahí. Ya está mayor. Puse aquí el ruco, pero muchos no entienden lo que es la palabra ruco. ¿Quién entiende lo que es ruco? Ya está ruco. Los más jóvenes dicen, ¿cuál es el cuco? ¿Cuál es el cuco? El cuco es otra cosa. Bueno, yo puse aquí está ruco. O es de edad avanzada. Y Elizabeth también. Y llegan, no sé si Zacarías traía bordón, pero me imagino que sí. Ya estaba mayor, 80 años. Ya traía su, oye, voy a llegar a 80 años también, no traigo bordón, se me olvidó. Bueno. Llegó allí y llega Elizabeth también ahí con el bebé y los dos y les preguntan, ¿dónde están los padres del niño? Zacarías, nosotros somos muchachos. Zacarías, wow, tan viejos y con un niño tuvieron estos padres. ¿Dónde están esos? No, nosotros somos. Pues dice que los que testigos, los que llevaron allí, los que estaban contentos, y siempre hay gente chismosa alrededor, le decían, póngale Zacarías de nombre. Pues era costumbre nombrar a los hijos con el nombre de los padres. ¿Cuántos tienen aquí el nombre de su papá? Levanten la mano. Ya bien. Haber tenido bonito nombre, ¿verdad? Porque a mí me dijeron, ponle a tu hijo tu nombre. Y dije, no, por favor, no. No le pongamos así a nuestro hijo, ¿no? Pero era costumbre en aquellos días poner el nombre de los padres o de los abuelos, de alguien de la familia. Y Elizabeth contesta, no te lo que contesta, no, se llamará Juan. De alguna manera ella se podía comunicar con el mudo, con su esposo, que no podía hablar, ¿no? Y ella sabía eso, que eso le había dicho el ángel a ella. Y Elizabeth, no, se llamará Juan. Entonces uno de ellos decía, pero si no hay nadie en la familia así, ¿cómo le van a poner ese nombre? Y alguien dice, preguntémosle al mudo. Y entonces se van con Zacarías y a señas le hace, ¿cómo se llamará? Le preguntan. Y él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Elizabeth dijo, su nombre será. Zacarías dijo, no, será Juan. O sea que vemos aquí actuando en fe. Era imposible que Zacarías le cambiara el nombre a su hijo solamente por la influencia de los demás, cuando Dios ya le había dicho, ponle por nombre Juan. Al escribir este nombre, Zacarías está mirando la promesa de Dios cumplida ante sus ojos. Y de seguro pensó, ¿cómo le voy a cambiar de nombre si Dios ya me dijo que hiciera esto? ¿No le parece interesante que a veces nosotros hacemos lo contrario de lo que Dios nos dice? ¿Ah, que sí? Nos despertamos en la mañana y miramos a la esposa y Dios dice, dile que la amas. Ya le dije el año pasado que después se la va a creer. Y está toda, no tiene ni maquillaje. Ya cuando se arregle ya le digo alguna cosa. A veces pensamos que eso no es desobediencia. Sí es desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque el ser amable, el ser caballeroso, el ser una persona que a toda le dice bonitos piropos a su esposa, tu relación se mejora. Yo desde que le empecé a abrir la puerta del carro a mi esposa, mis chiles rellenos, mi carne asada, en lugar de andar todo mucio con ella y bravo todo el tiempo y ahí una marrucha si quieres, y no, cambia la cosa. Tenemos que ser inteligentes, hermanos, ¿no? Pero bueno. Note lo que pasó enseguida. Cuando él escribió el nombre Juan, verso 74, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios.
Una vez más, Zacarías ve otra promesa de Dios cumplida en su vida. El ángel le había dicho: quedarás mudo hasta que esto se cumpla. Y una vez que estaba cumplido, entonces vemos que la lengua de Zacarías se suelta y empieza alabando a Dios. Quiero que entienda esto. Zacarías ha pasado 9 meses mudo, con un mensaje para compartir, pero sin poder hablar. Piensen en eso. Por esto es que la duda es algo terrible en nuestras vidas. Tengamos cuidado con dudar de las promesas de Dios, porque no vamos a hablar de ellas. Me imagino que cuando Zacarías estaba regresando a casa de su trabajo, o de servir en el templo o lo que sea, los vecinos corrían a Elizabeth y le decían: Liz, ¿qué? Ahí viene el mudo. Le decían, no. Pero 9 largos meses sin hablar. Y aunque aquí dice que le dieron una tablilla, no crea usted, joven, que le dieron un iPad a Zacarías, ¿no? O tampoco le dieron, una tableta como las que hay el día de hoy. No era una tabla de madera donde él escribió: se llama Juan. 9 meses que Dios le cerró la boca, y lo primero que salió de su boca cuando pudo hablar fueron alabanzas a Dios. Él empezó a alabar a Dios. ¿No es esto maravilloso? Porque a veces pasamos por pruebas nosotros y decimos: ay, sí, ya por andar de creyente, yo creyendo eso, no, ya no vuelvo a hablar de Dios. Dios es muy duro en ocasiones. Escuche, ¿qué tal si Zacarías le hubiera dicho a los demás sacerdotes: cuando entren al templo tengan cuidado, si les sale un angelito por ahí, mejor no le diga nada, porque si los va a dejar mudos como a mí? No, Zacarías entendió el problema, pasó la prueba y ahora empezó a bendecir a Dios. No había otra cosa en su corazón sino que bendiciones. Después de la prueba de silencio, de la prueba que Dios le puso, el tiempo difícil que vivió 9 meses, al ver la promesa de Dios cumplida, lo único que salió de su boca fueron bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios había cumplido su promesa. Ahora, si tú estás pasando por algún problema, si estás pasando por alguna enfermedad, alguna situación difícil, recuerda lo que dicen las Escrituras a nosotros como creyentes. Santiago 1, 2 y 3. Escucha esas palabras: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y sigue diciendo: y si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. O sea que vemos que las pruebas tienen un propósito a nuestras vidas. O sea que el propósito de Dios aquí de Santiago es para perfeccionarnos, para madurarnos, es otra palabra más correcta, para que seamos completos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Lo que Dios nos dice es que al estar pasando por diversas pruebas, Él está trabajando en nosotros. Hay un canto muy hermoso que dice: aunque yo no pueda ver, sé que tú estás obrando. Él obra en esos momentos. Debemos entender que Dios permite que pasemos por pruebas porque nos ama y desea mejorar nuestras vidas. Al fin de todo, Romanos 8:29 dice que el propósito de Dios para los creyentes es hacernos a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. Y si Cristo, cuando estuvo en este mundo, no se la pasaba en Disneylandia el Señor. No, a Él le fue difícil. Todos lo rechazaban, lo insultaban. Al final de cuentas lo llevaron a la cruz. O sea que los problemas tienen un propósito. Corrie ten Boom dijo estas palabras. Esta era una mujer que vivió cuando los judíos eran llevados a los centros de concentración para morir. Corrie ten Boom y su familia escondieron a muchos judíos en una pared falsa en su casa, en Holanda. Ella escribió estas palabras sobre esa pared: deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Así decía esa pared. Y así pasó con Zacarías. Las promesas de Dios brillaron sobre sus problemas. Y cuando la prueba terminó, él pudo bendecir a Dios. Pero recuerda,
eso solamente pasa cuando hombres o mujeres de Dios permiten que las promesas de Dios brillen sobre sus problemas o nuestros problemas. Veamos lo que sigue en el verso 65 y 66. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será el niño o este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Note, al escuchar los vecinos y conocidos lo que Dios estaba haciendo en ese hogar, dice que esto provocó temor. Ahora, quiero que entienda esto. Este temor no es miedo, más bien es un temor reverente, es un temor de respeto. Cuando tú y yo somos testigos de la obra de Dios en la vida de otra persona, viene a nosotros este temor de respeto, no de miedo. Déjeme decirle algo más importante. Hoy día lo que hace falta en esta nación y en el mundo entero es ese temor a Dios. No hay temor de Dios el día de hoy en muchos hogares, en muchas iglesias, en muchas naciones. No hay temor de Dios. Y no olvidemos que si queremos sabiduría, necesitamos ser temerosos de Dios. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí ocurrió un temor reverente hacia las cosas que estaban ocurriendo en ese hogar. Vecinos y parientes de este matrimonio vieron que Dios había engrandecido su misericordia para con esta familia. Y al ver las promesas de Dios cumplidas, Zacarías abre su boca en gran manera. Temor reverente. Veamos el canto de Zacarías en los versos 67 al 71. Les lo voy a leer, lo que dice aquí, 67 al 61 solamente. Dice así: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Hasta ahí nada más, 71. Note ahora, vemos ahora un Zacarías lleno del Espíritu Santo, listo para empezar a profetizar, a hablar de las maravillas de Dios. Después de ver cómo esta porción de cómo Dios cumple sus promesas, Zacarías, al ver que su hijo había nacido, ahora Zacarías está a punto de decirnos cómo Dios ha prometido a todo el mundo un poderoso Salvador. O sea que la promesa se extiende. Esta promesa ya se ha cumplido en nuestras vidas de muchos de los que estamos aquí. Muchos de nosotros ya conocemos a Cristo, ya le hemos recibido en nuestro corazón, hemos pasado de muerte a vida, como dice San Juan 5:24. Hemos visto cómo sus promesas se han cumplido en nuestras vidas. Pero todavía hay muchas personas que no. Quizás tú estés el día de hoy aquí en la iglesia y a todas no se cumple esa promesa en tu vida. Quizás estás mirando en línea y tampoco todavía no conoces a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empezó a profetizar. Mira lo primero que dice verso 67, que lleno del Espíritu Santo dijo: bendito el Señor Dios de Israel. Lo primero que sale de su boca es una bendición para el Dios de Israel. De hecho, este capítulo contiene dos porciones de cánticos. ¿Recuerda usted el cántico de María? Un poquito atrás. El cántico de María se le llama la Magnificat, porque ella comenzó diciendo: engrandece mi alma al Señor. Es la Magnificat. Empieza a magnificar el nombre de Dios, a ponerlo en lo alto. El canto de Zacarías se conoce como el Benedictus, porque empieza estas palabras: bendito el Señor Dios de Israel. En esta alabanza de Zacarías hace lo mismo que acabamos de leer. Hay una promesa. Hay una promesa de un poderoso Salvador que viene. Y ese tendría que venir de la descendencia de David. Mire los versículos 68 al 71, antecedentes del pacto davídico. El verso 68 lo dice claramente. Zacarías comienza profetizando algo que a su parecer ya sucedió. ¿Por qué? Porque él dice: esto ya fue anunciado por los profetas desde el principio. Esto es algo que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Lo estaba experimentando, lo estaba viviendo.
Salvación, mira el verso 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Esta es una promesa. Dios enviaría un Salvador. Pero para Zacarías, que ha experimentado las promesas de Dios cumplidas en su vida, para él esto es como si ya hubiera sucedido. La semana pasada miramos cómo el ángel Gabriel vino a la Virgen María para darle una noticia sin igual, que ella sería la madre del Mesías. Y cuando María se va a la casa de su pariente Elizabeth y se da cuenta que es verdad que Elizabeth está embarazada, ella también empieza a hacer su cántico. Y me gustan las palabras de María en el primer versículo que ella habla, porque dice el siguiente versículo. María dice así, Lucas 1:47, mi espíritu se regocija en Dios mi salvación. Se habla de salvación, se habla de un poderoso Salvador, y María también menciona a Dios como su Salvador. Este es el tema de estos cánticos. Viene un poderoso Salvador. Aún no había nacido, aunque Zacarías dice, ya es un hecho. Recuerda esto, por favor. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y si nos ha prometido que viene por nosotros, lo va a cumplir. Yo no creo que Jesús nos va a dejar como novias alborotadas, novias de rancho, ¿verdad? Vestidas y alborotadas. Si Él prometió que viene por nosotros, Él va a venir. Hay tres, los estudiosos dicen que hay tres divisiones en cuanto al rapto de la iglesia. Nosotros creemos que va a ser pre-tribulación. Hay otros que dicen que va a ser a la mitad de la gran tribulación, y hay otros que dicen que va a ser al final de la gran tribulación. ¿Por qué creemos nosotros que será pre-tribulación o antes de la gran tribulación? ¿Por qué? Porque está claro en las Escrituras. No nos llamó Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Él promete venir por nosotros. Además, el creer que Él viene por nosotros antes de la gran tribulación nos ayuda a vivir un día a la vez para el Señor, examinando nuestro corazón, porque puede ser hoy el día que Cristo venga. Pero si yo estoy esperando que a la mitad, entonces bueno, pues ya cuando yo vea que la cosa se pone fea, que viene el anticristo, entonces ahí me empiezo a caminar bien. O si es hasta el final, pues más tiempo tengo para vivir como yo quiera. No, debemos de vivir un día a la vez, esperando que hoy puede ser el día en que Cristo venga por nosotros. O sea que para Zacarías él decía, esto yo lo tengo como si hubiera ocurrido. Ahora es interesante esto, que menciona aquí esto, habla del pacto de David, que había hecho Dios con David. ¿Okay? Es obvio que habla de Jesús. Termina diciendo en la casa de David, dice el versículo 69. Zacarías no habla de su hijo Juan, porque Juan viene de una familia de sacerdotes. Sin embargo, acá habla de alguien que viene de la descendencia del rey David. Una promesa que es también para nosotros. Dios nos enviaría también un Salvador, y a María le dijo que su nombre sería Jesús. El nombre Jesús es Yeshua en el griego y significa Jehová salva, o el Señor salva. Su mismo nombre implica que Él vino a hacer lo que Él vino a hacer a este mundo. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios se había hecho un pacto con David en 2 Samuel, léalo en su casa, capítulo 7, versos 2 y 13. Un pacto que Jeremías también mencionó en Jeremías 23:5. Él dice así, Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. A la misma María el ángel le dijo en Lucas 1:32, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea que este poderoso Salvador vendría de la descendencia de David. Aún en Mateo, cuando vemos que Jesús entra en Jerusalén y el pueblo empieza a proclamarle como su Mesías, le gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que de allí tendría que venir este poderoso Salvador. Ahora, vemos aquí una palabra muy importante y la encuentro yo en el verso 69. Redimido. ¿Qué significa ser redimido? Significa que hemos sido rescatados,
que se ha pagado un precio para sacarnos de la esclavitud en que nos encontrábamos. En México hay mucho secuestro, no nomás en México, en todas partes hay secuestros. Pero los que secuestran a una persona piden ¿qué? Un rescate. Y la persona que lo paga puede sacar a la persona a pedazos, pero la sacan en ocasiones, ¿no? Porque eso está pasando muchas veces. Bueno, ¿quién pagó el precio para nuestro rescate? Cristo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro dijo que hemos sido redimidos no con la sangre de machos cabríos, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que Él pagó el precio por nuestros pecados. Ahora, veamos el verso 72 al 75, los antecedentes del pacto abrámico, porque algo menciona también de un pacto que hizo con Abraham aquí el Señor. Leamos versos 72 al 75. Para hacer memoria de nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Vemos que ahora menciona aquí el pacto o el juramento que Dios había hecho con Abraham. Dice que aquí se acuerda de ese pacto. O sea que este poderoso Salvador también venía a cumplir un juramento que Dios le había hecho a Abraham. Ese juramento que Dios le había hecho a Abraham. Ahora, ¿cuál era la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Esta promesa involucraba a su familia, a Isaac, a Jacob. Si usted recuerda, cuando Jacob luchó con el ángel, Dios le cambió el nombre. Ahora te llamarás Israel. Y de Israel sacó 12 hijos, de los cuales se formó toda la nación de Israel. O sea que era la promesa para la nación de Israel. Dios hizo esa promesa a Abraham. Viene Dios y confronta a la mujer. ¿Qué has hecho? ¿Qué dice ella? La serpiente me engañó. Y cuando Eva dice de esa manera, pone su excusa, Dios va a la serpiente y la maldice. Pero note lo que dice en Génesis 3:15. Es la primera promesa de un Salvador. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos la primera promesa de enviar un poderoso Salvador. Alguien que vendría y le aplastaría la cabeza al diablo. Y el diablo solamente le heriría el calcañar. Note que será la simiente de la mujer. No dice la simiente de los dos, sino la simiente de la mujer. Y cuando el hombre pecó, pues todo se vino abajo. ¿Y de qué manera nos libraría entonces el Señor con ese poderoso Salvador? Dice así en los siguientes 74 y 75. Que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Tres cosas miro yo aquí en estos versículos. Jesús vino para traernos libertad. Y Él lo mencionó en varias ocasiones. Cuando llegó a la sinagoga de Nazaret, en Lucas 4, aquí en el Evangelio de Lucas, le dieron el rollo del libro a Jesús para que lo leas. No era libro, es un rollo. Y lo abrió en el capítulo 61 de acuerdo a nuestras Biblias. Y cuando leyó esas escrituras, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para poner en libertad a los que están cautivos. O sea que el Señor empieza a decir: yo he venido para darles libertad a cada uno de ustedes, para traerlos a una libertad. Es más, cuando Él estuvo en San Juan 8:31 en adelante, Él habló a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la promesa de Dios al enviar al poderoso Salvador, para traernos libertad, para ser libres. Yo no sé si tú estás aquí o me estás mirando en las líneas cibernéticas o estás afuera del santuario y estás batallando todavía con algo en tu vida. Está algún mal hábito o algún pecado, estás atrapado en ello. Recuerda, Cristo vino para liberarte de cualquier problema que tú tengas, cualquier pecado.
Recuerdo que antes de conocer a Cristo yo estaba adicto al alcohol. Por eso cuando me soplo, me echo ahí en las manos. Ay. Pero yo le decía a mi esposa, no, el día que yo quiero yo lo dejo. Y me decía, pues aviéntate, dale. Porque decía yo, voy a guardar la cuaresma 40 días. Y me aguantaba, pero el sábado de gloria parecía la llama fumigada, ¿no? Y me decía, ¿por qué no cambias, mi amor? Mejor guárdate 300 y tantos días, y los 40, pues ay, ponte con María fumigada. Pero no podía. Me tenía atrapado en la adicción al alcohol. No fue hasta que yo le entregué mi corazón a Cristo que pude decir, esto no es para mí. No tuve que ir al AAA ni al triple, qué sé qué tantas cosas. Simplemente el Señor me liberó. ¿Para qué? ¿Para qué me liberó? Para que, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. Es importante que entendamos eso. El servicio a Dios es muy importante. Él quiere que sin temor le sirvamos nosotros. ¿Para qué? ¿Cómo vamos a servirle? En santidad y justicia delante de Él todos los días. Le vamos a servir aquí, le vamos a servir cuando lleguemos a su presencia. Aquí hay dos palabras muy importantes: santidad y justicia. Recuerde lo que dijo en los Hebreos, no recuerdo el texto exacto, ahorita se me escapó de la memoria, pero dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que entendamos eso. La santidad es muy importante. O sea que Él vino para hacer a nosotros, al poderoso Salvador, ¿para qué? Para que le sirvamos en santidad y justicia. La palabra justicia es bien importante, porque dice la Biblia que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Pero la palabra justicia es muy importante, porque en la cruz, cuando Cristo estaba en la cruz, me recuerda a mí 2 Corintios 5:21. Se lo voy a decir: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hagan de cuenta que en la cruz Jesús tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo, sobre su cuerpo. Y a nosotros creer en Él, Él nos da su justicia. Y al decir que somos justificados, piense en esto, porque es que soy cristiano, ya con la cara toda apachurrada. No, soy cristiano. ¿Por qué? Porque ahora, al ser justificado, cuando Dios me ve a mí desde el cielo, me ve como si nunca hubiese pecado. ¿Por qué? Porque ve la justicia de Jesús en mí. ¿No se goza de eso usted, hermano? ¿No se goza de saber que al ser justificados Dios nos ve de esa manera? Por la fe en Él, de esa manera. Yo puse aquí un sila porque quiero que entienda esto. Y eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy contigo, amigo, amiga. Estés aquí o me veas afuera en las líneas cibernéticas. Quiere intercambiar, que tú le des a Él tus pecados y Él te da su justicia. Haz de cuenta que tú le das un juguetito de 99 centavos, de 99 cents, y Él te regala un carrazo Rolls Royce, ¿no? Y tú dices, wow, pero Él es mucho más superior que eso, ¿no? Él quiere darte libertad, quiere que le sirvas en santidad y en justicia, y no solamente todos los días de tu vida, dice. ¿Lo quieres? Mira, si el día de hoy algo te llevas de aquí, porque ya estoy por terminar, llévate esto: Dios te ama. Dios te ama y envió a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, a morir en la cruz y pagar el precio por tus pecados. Dios te ama, y no solamente lo dice, sino que lo demostró al poner a su Hijo en la cruz del Calvario. Dice que aun siendo nosotros sus enemigos, Cristo abrazó la cruz por el gozo puesto delante de Él, dice el libro de los Hebreos. ¿Por qué? Porque te ama y quiere darte esa libertad, este poderoso Salvador. Esa es su promesa. Y lo más maravilloso, esa promesa ya se ha cumplido en muchos de nosotros que estamos aquí. Damos gracias a Dios por ello. Pero ha sido por su misericordia, por su amor, por su gracia. Pero a lo mejor aún tú no la recibes. No te vayas de este lugar sin recibir la gracia de Dios. Para terminar, Zacarías termina diciendo así en los versos 76 al 80: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ve,
Juan aquí está la gran comisión de Juan el Bautista. Pero esta gran comisión es la misma que nosotros tenemos, de llevar el evangelio para que aquel pecador pueda arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Marcos 16, 15 y 16, Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y es el mensaje de esta iglesia, siempre invitando al pecador a venir a una reconciliación con el Señor. Los últimos versículos, ya para terminar, habla de que nos encaminaría por caminos, nuestros pies por el camino de paz. ¿Sabías tú que Cristo en la cruz, lo que Él hace, estaba reconciliando al mundo con Dios, el Padre? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pecador? Simplemente creer. ¿No es increíble esto? Hay un buen dicho que te quiero compartir para cerrar. Escucha: la almohada más suave son las promesas de Dios. No hay almohada más suave que las promesas de Dios. Y a lo mejor Dios quiere que el día de hoy tú recibas la promesa de tu salvación. Él prometió salvar al pecador. Y si lo haces, esta noche pondrás tu cabeza en la almohada que se llama las promesas de Dios. Salmo 4, verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces dormir tranquilo. Y si Cristo prometió que viene por nosotros, hecho que vendrá por nosotros. Así que si el día de hoy tú no has entregado tu corazón a Cristo, qué mejor momento es este, sabiendo que las promesas de Dios siempre Él las cumple. Él prometió que si el pecador cree en Él y lo recibe en su corazón, Él prometió perdonarlo. Él prometió darle paz en su corazón, gozo en su alma y llevarlo con Él al cielo cuando sea el momento. Así que si tú no lo has hecho, ¿por qué no lo recibes en este momento para pasar a la Santa Cena? Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas. Lo que prometes lo cumples. Ayúdanos a ser imitadores de ti, que también cuando hagamos promesas también las cumplamos nosotros. Así que gracias te damos el día de hoy. Y mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados y rostro inclinado, y todos los cristianos orando, si tú estás aquí el día de hoy, amigo, amiga, escuchas mi voz y tú aún no tienes esa promesa de salvación dentro de ti, hoy es el día de salvación para ti. Sea que estés aquí en el santuario, fuera del santuario o en línea, Dios te ama y quiere que tú un día vayas al cielo con Él. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Al creer, te estoy diciendo creer que Dios te ama. Al decidir creer, te estoy diciendo que tienes que reconocer que eres pecador. Tienes que entender la magnitud del amor de Dios, pero tienes que confesar tus pecados y recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Si así lo deseas, ¿por qué no haces esta oración conmigo? Repite después de mí, pero repite con fe. Di: Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús y te pido que me perdones, que me limpies. Me arrepiento de corazón. Señor Jesús, entra en mí. Yo te abro la puerta. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en línea, llámanos por teléfono de lunes a viernes, 5:30 o 9:30, 5:30 de la tarde, y te contestaremos con mucho gusto. Pero si estás dentro del santuario, me gustaría gozarme contigo si recibiste a Cristo en tu corazón. Y para ello te voy a pedir, si recibiste a Cristo, simplemente levanta tu mano. Di: pastor, yo recibí a Cristo el día de hoy con usted y me quiero que se gocen conmigo. ¿Hay alguien que recibió a Cristo en su corazón? Levanta tu mano, no te dé pena. Si no queremos avergonzarte, queremos simplemente disfrutar este momento, porque la Biblia dice que hay gozo en la presencia del Señor cuando un pecador se arrepiente. Pero todos somos creyentes, entonces vamos a pasar a la mesa del Señor que está servida para nosotros.